que es de qué manera impacta la estructura de una organización para obtener los resultados esperados de un sistema. Cuando nosotros hablamos de la estructura de una organización, hemos visto que, bueno, está compuesta por lo que era la misión, la visión, los valores, la identidad, la alta gerencia, la planeación estratégica, pero los perfiles de las personas que lo van a integrar son sumamente importantes, ya que estos perfiles a su vez van a tener diagramas o esquemas de trabajo que les permitan identificar de manera visual, pero también responsable, todas ellas actividades que van a estar integradas. Cuando nosotros hablamos de una estructura organizacional, lo que podemos entender es la forma de dirigir las actividades. Y esto es interesante porque podemos hablar de alguna empresa que sea transnacional, pero la estructura organizacional va a ir directamente relacionada a la tropicalización. Esto quiere decir al lugar en donde se encuentra la sede, la planta, la oficina, físicamente y con las personas que se encuentra integrada, ya que si bien es cierto que sea parte de un corporativo muy importante, lo que se resalta es que la estructura organizacional tiene que ser funcional para ese sitio y esas actividades con esos perfiles de colaboradores. Lo que nos dice prácticamente es que a través de esto nosotros vamos a poder tener la asignación de responsabilidades que son estrictamente el plan con el cual se le contrata a la persona, a ese colaborador, y se le van a describir sus funciones, sus procesos, con qué personas y departamentos va a estar involucrada. A su vez, también todos los colaboradores y toda su estructura organizacional va a tener objetivos específicos que cumplir en base a su entorno, su disponibilidad y poder cumplir con lo que vienen a ser sus métricas, sus responsabilidades. Aquí vemos una imagen que prácticamente nos habla de algo muy genérico, como vienen a ser precisamente algunos puestos clave, pero no son todos. Son algunos puestos de alta gerencia, pero sabemos que finalmente los colaboradores de todos los niveles son el factor primordial de cualquier empresa y el valor agregado para que precisamente ésta pueda surgir hacia adelante. La estructura organizacional en sí nos va a permitir, hemos platicado, conocer, identificar el modo y la forma en la cual opera la empresa. Por eso mencionábamos, es muy importante porque hay empresas que son transnacionales, pero cuando en algún otro país están trabajando, a lo mejor no todos los departamentos del sistema se desarrollan. A lo mejor nada más se desarrollan 3 o 4 que sean clave recuerden ustedes que hablábamos en alguna ocasión del mercado, ya que el mercado me va a permitir tener o contar con esos insumos y de ahí llevar todo eso y ellos ser los proveedores de la misma cadena de suministro de la empresa o de las empresas con las cuales está trabajando. Entonces, por eso hay ocasiones en las cuales prácticamente vemos que puede haber una variación y es importante la estructura organizacional. A su vez, esta se puede identificar ya que nos va a decir como clave la actividad de cada individuo. Ellos van a poder identificar cuáles van a ser esos alcances de sus funciones, cuáles van a ser sus dependencias de la autoridad y además cómo se van a relacionar internamente en su equipo o grupo de trabajo para poder ser mucho más eficientes y proactivos. Las responsabilidades, es importante recordar que aunque sean individuales, la responsabilidad individual, cuando se junta con la del equipo y los demás colaboradores, va a ser el impacto positivo hacia la empresa. Por eso es de suma relevancia también el motivar, el fomentar ciertas actitudes. Hemos visto que puede haber personas con una gran capacidad, o sea, a lo mejor y dominio y experiencia de sus funciones, pero tienen que empezar a trabajar, hemos dicho,
con una cuestión que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional también afecta, o sea, el desarrollo de las habilidades, las actitudes y cómo la gente va a reaccionar ante ciertas situaciones. Finalmente, esto también es un entrenamiento y hemos platicado que, bueno, así como los atletas se preparan, y aquí hay importante porque conocemos atletas de nivel medio, ya conocemos atletas de alto rendimiento y obviamente ellos tienen una exigencia mayor. Entonces, lo mismo sucede con cada uno de los colaboradores. O sea, ellos van a tener que entrenarse para desarrollar esas habilidades y desarrollar también esa capacidad para manejar en su entorno la inteligencia emocional. Y es algo finalmente que se aprende y que se va en el día a día renovando. Las estructuras organizacionales pueden ser de diferente forma. Entre ellas podemos encontrar una estructura que se llama funcional. Aquí sí les voy a pedir que pongan mucha atención. Al final vamos a hacer un pequeño ejercicio con una aplicación dinámica para hacer como un repaso de todo. Entonces, la estructura funcional prácticamente lo que nos va a permitir es la división del trabajo. Cuando nosotros hacemos división del trabajo, se va a agrupar de acuerdo a principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización. Esto quiere decir que si dentro del área, por ejemplo, de ventas, hay diferentes niveles de ventas o diferentes productos a la venta. Entonces, la división del trabajo va a ser precisamente que cada actividad desarrollada, la persona vaya enfocada solamente a eso que tiene que desarrollar para que no tenga distractores. El diagrama en una estructura funcional casi siempre lo vemos nosotros de forma vertical. Y esto quiere decir que va a ir desde la parte superior hasta la parte inferior. Casi siempre la estructura funcional, cuando nosotros ubicamos un diagrama de tipo vertical, es muy clásico y es uno de los más comunes y uno de los más antiguos. Cuando nosotros hablamos de una estructura divisional, lo que nos indica prácticamente es que todas las funciones van a estar divididas por departamentos. Y entonces estas las vamos a ver más de tipo horizontal, prácticamente como lo podemos visualizar aquí en este diagrama. Vemos precisamente el departamento de producción, mercadotecnia, ventas y recursos humanos. Y cada uno de ellos prácticamente están acomodados en una forma que viene a ser horizontal. Por eso se conoce como una estructura divisional. Cuando nosotros hablamos de una estructura matricial, ya hablamos de un esquema híbrido. Nos va a permitir identificar las funciones y los productos. Es mucho más moderno y también mucho más flexible, porque si nosotros observamos, podemos tener la estructura que viene a ser vertical, que era la funcional, pero le sumamos la divisional, que viene a ser ahorita horizontal. Y prácticamente lo que estamos viendo es una matriz en donde nosotros podemos tener más opciones de acomodar prácticamente a los departamentos y obviamente a las personas y las actividades a desarrollar. Cuando nosotros apoyamos dentro de la organización, sobre todo en empresas que son un poco más informales y que las personas no manejan algún tipo de organigrama, pero les empezamos a ayudar con un organigrama, empieza a haber también una directriz hacia las actividades en donde ellos son más funcionales porque saben que tienen a lo mejor algunas actividades que eran distractores o algunas actividades que no les competía. Y mencionábamos, o sea, lo importante es hablarlo, pero negociar, o sea, siempre la negociación, para que entonces las personas, además de ser más productivas, más funcionales, también son más felices, porque están desarrollando ese perfil para el cual fueron contratados. Y muchas veces, cuando no existe esto, las personas se desgastan y las personas pueden ser muy buenas en su trabajo, pero no tienen una directriz que seguir. De esto se van a desprender las siguientes características que nos hablan de que precisamente las organizaciones pueden ser de dos grandes formas. Las organizaciones de tipo formal,
en donde nosotros vamos a encontrar todo con reglas, con normas, con notificaciones por escrito, con objetivos y políticas perfectamente planeados, pero además, o sea, cero flexibilidad, limitaciones en cuanto a actividades, principios de coordinación, permisos y todo eso. Entonces, la otra forma viene a ser la informal, que es donde se relacionan precisamente por el dinamismo, la flexibilidad, la motivación. Y aquí vemos que de las últimas empresas que son más rentables y más productivas a nivel mundial, son también su tipo de estructura de mayor informalidad. Al hablar de informalidad no quiere decir que cada quien haga lo que quiera, no, al contrario, quiere decir que es un ambiente más relajado de cordialidad y de negociación, pero obviamente también hay reglas, escritos y demás, y es la contraparte a la formalidad, en donde muchas veces a lo mejor tanta regla es cuando cae en la burocracia y no se puede avanzar porque necesitas a lo mejor para algo que se podía haber hecho rápido, demasiadas firmas, recolectar las firmas, no hay facilidad o las personas están viajando y no puedes tenerlos. Entonces, aquí lo importante precisamente es de estos dos esquemas tomar todo lo que sea ventajoso para la empresa y poderlo implementar. Cuando nosotros ya vimos que las empresas pueden estar organizadas en cualquiera de estas dos grandes rubros, que puede ser formal o informal, independientemente vamos a ver que adentro la manera de organización de los grupos de trabajo o de los departamentos también puede ser o puede existir de la manera formal. Cuando nosotros hablamos de los grupos formales, queremos decir que hay mayor especialización, hay un mayor perfilamiento, hay mayor jerarquía, hay reglas en donde hay subordinados, hay jefes, directores, hay diseños, hay mucha competencia, pero aquí lo importante es manejar, siempre hemos hablado de una competencia ética a través de la evaluación, a través del desarrollo de esas habilidades que generen las competencias, que haya un trato impersonal porque hay formalidad y no hay camadería, sino realmente hay esa jerarquía de trato, hay mucha cordialidad, hay formalidad, todos los informes, los acuerdos, las reuniones, las bitácoras, todo va por escrito. Entonces, la otra manera de los grupos de poder ellos trabajar y organizarse puede ser totalmente lo opuesto, puede ser informal, con la finalidad de poder suplir características o necesidades muy particulares que les permitan avanzar. Finalmente es la manera en cómo ellos se van a poner de acuerdo y ahora sí que a organizar para ser más funcionales. Y prácticamente lo que ellos van a estar buscando con esa informalidad es satisfacer y cumplir a las metas. Posiblemente aquí hay compromiso en donde alguien con mucha habilidad o mucho conocimiento puede ayudar a los otros, los puede ir capacitando y entrenando. Pero como el ambiente es de muy camadería y de mucha amistad, pero mucho profesionalismo, la competencia es muy sana y se ayudan. Y no como en ambientes a lo mejor formales, en donde alguien a lo mejor por miedo a que le quiten el puesto o que el otro avance o tenga una remuneración mayor, muchas veces lo va limitando. Aquí es interesante porque hemos oído del famoso ejemplo de la canasta de cangrejos. E incluso hay hasta, bueno, algunas bromas un poco más crueles en donde vemos que la canasta de cangrejos prácticamente los cangrejos cuando estaban adentro, entre ellos recuerden a través de su intuición, idearon decir, bueno, vamos a salir de la canasta y vamos a escapar. Y uno jalaba al otro y con sus tenazas empezaban precisamente a escalar para poder salir y al final pues ayudar al último a que no quedara en la canasta. Pero sin embargo, cuando se ponen ciertos tipos de cangrejos que no cooperan, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un cangrejo iba escalando, el otro lo jalaba, porque le decía, no, pues tú vas a salir, yo me voy a quedar. Y pues lo comentábamos, hay cuestiones en donde prácticamente por eso hacen mucho esa similitud, en donde las personas, cuando ven que alguien va avanzando mucho, en vez de
motivarlo, reconocerlo o apoyarlo, o sea, empiezan a ponerle trabas o ponerle algunos problemas para que precisamente no avance más. Entonces, sí es importante porque precisamente eso es lo que todas estas nuevas metodologías, formas de trabajo, organización, que vamos ahorita a platicar también, nos vienen a decir es lo que se tiene que erradicar, es aquello que se tiene que quitar. Era una vieja escuela que finalmente no solamente a la empresa le salía caro y con alta rotación, sino que también al trabajador, porque entonces no podía crecer o no podía proyectarse como profesionista y como persona, lo cual es muy importante y es parte de lo que viene a ser la integridad de la inteligencia emocional. Entonces, sí se deben de manejar precisamente aquellas características, no solamente del tipo de organización, sino también en los grupos dentro del tipo de organización que te permitan crecer. Entonces, conocemos los dos cortes perfectamente, formal e informal, pero se pueden generar de aquí aspectos híbridos que te permitan ser mucho, muy funcional y mucho, muy proactivo para poder tener crecimiento, tanto personal como profesionista, laboral, y también que esto se vea reflejado para que la empresa crezca y sea mucho más rentable.